Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctor, sí se le escucha. Muchas gracias, muy amables. Soy el profesor Marcos Zúñiga, neurólogo del Rebagliati, y que hacer, vamos a desarrollar la clase de infecciones del sistema nervioso central. Les pido disculpas por la demora y, y vamos a cumplir con todo lo que exige el sílabus. Todos esos puntos que ven en pantalla, los 16 puntos de lo que exige el sílabus. Y todo eso está contenido en las clases. El, el objetivo de esta clase tiene dos aspectos. Uno, ayudarles a que puedan ser buenos médicos. Y segundo, el objetivo es saber resolver el problema de un paciente quien tiene una infección del sistema nervioso central. Entonces, en esta lámina lo que ven ustedes es el objetivo general, que es ayudarles a que sean mejores médicos. Y para eso es importante que se formen moralmente, o sea, que tengan una actitud de responsabilidad y de hacer las cosas lo mejor posible, y para ello se necesita tener valores morales adecuados, tener conocimientos adecuados que se llaman aptitudes y buena disposición emocional para lo que uno tiene que hacer. Del aspecto científico, ustedes tienen que preocuparse en conocer en general cualquier tema que explique científicamente lo que se quiere estudiar, en este caso, una explicación científica del proceso de infección del sistema nervioso central. Para realizar un diagnóstico lo más oportuno, lo más preciso, y para ello ayuda mucho la medicina basada en evidencias. Y para indicar un tratamiento que sea eficaz, eficiente, muy individualizado. Y ustedes ya deben estar habituados a este término como la farmacogenómica. Todo en base a evidencias científicas. Evidencias que tienen que ver con aspectos en la cual al paciente se le ve como un individuo biológico, psicológico y social. O sea, tiene que tener evidencias de todo ello. Y siempre hacerlo con una responsabilidad social su trabajo. El paciente tiene que tener un conocimiento acerca del problema e idealmente cuando sale de alta o cuando termina una consulta debe tener una mejor cultura en salud. O sea, si nosotros organizamos nuestra actividad con responsabilidad en base a conocimientos actualizados, dominio de procedimientos y uno lo hace con una buena disposición emocional, eso es una garantía de un buen trabajo. Y desde el punto de vista científico debo estar al tanto del marco teórico que explica el problema de estudio, en este caso la infección del sistema nervioso central, y para ello es muy útil la medicina basada en evidencias y con una responsabilidad social que es de cada vez mejorar la cultura en salud del país, de la población. Muy bien, entonces, para yo poder resolver un problema clínico, esta es una lámina que les va a ser útil para toda su formación en general. Cuando voy a revisar algún tema, debo encontrar la justificación. ¿Por qué voy a invertir mi tiempo en este problema? ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo a lo que tengo que hacer en este momento? Y esa es la justificación para su estudio. Luego de ello, cuando yo estoy frente al paciente, debo saber delimitar el problema clínico. Y para eso es fundamental la anamnesis y el examen. Luego de delimitar el problema clínico, yo debo individualizarlo en una persona. Y también para eso me es muy útil la anamnesis, en el cual me permite conocer las características de esa persona quien está teniendo la enfermedad. Entonces, con el punto unido, logro individualizar el problema clínico. ¿Esto es importante? ¿Sí o no? Sí es muy importante, porque actualmente la medicina va hacia el camino de una medicina precisa, de una medicina de precisión o de una medicina individualizada o personalizada que se llama. A nivel mundial esa es la corriente, que la
nuestra atención sea muy individualizada para cada paciente, que es único. Y por eso ustedes han escuchado en sus clases que les dicen, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos. Y como decía Osler, más vale conocer a la persona que tiene la enfermedad que conocer la enfermedad de esa persona. Entonces, con el punto 1 y 2 van a saber individualizar el problema clínico. Luego, para resolver el problema, planteo mi hipótesis diagnóstica en base a grado de posible, probable y definitivo. Nunca usen, jóvenes, el término descartar. Lo que escriben en las historias y casi siempre se ve D// y C, descartar. Eso nunca han leído en ningún libro, pero en las historias clínicas de los hospitales generalmente es común ver eso. Entonces, los diagnósticos se hacen en base a grados de probabilidad posible, probable y definitivo. Y se sigue un orden para ese diagnóstico. Un orden desde el análisis semiológico de los síntomas para hacer los síndromes, un análisis topográfico para delimitar la localización de la lesión, la fisiopatología para poder explicar los síntomas, la patogenia para explicar el mecanismo de la enfermedad y la etiología del agente de la enfermedad. Con todos esos pasos voy a lograr hacer un diagnóstico adecuado. Y luego de eso se hace un plan de trabajo. Se pide una serie de exámenes que cada uno tiene un nivel de evidencia y un grado de recomendación. ¿Cuáles son los exámenes más importantes para resolver este problema? Y siempre pensando y teniendo una cultura económica, o sea, un buen uso de los recursos, ya sea particular, que es del paciente, o institucional, que puede ser del seguro o del Ministerio de Salud. Establecido el diagnóstico, ya un plan terapéutico, y ahí también, en base a los criterios de medicina basada en evidencia, voy a buscar cuál es el tratamiento que es el de mayor eficacia y el que tiene la mayor recomendación, siempre buscando el máximo beneficio con el menor daño posible. Luego debo precisar qué espero con el tratamiento que le doy. ¿Cuáles son los criterios que voy a usar para valorar la respuesta al tratamiento que estoy dando? Eso muy pocas veces lo hacemos explícito o lo verbalizamos en la visita médica. Damos un tratamiento y generalmente no se establecen muy bien los criterios que voy a tener en cuenta para dar la respuesta al tratamiento. Mucho menos eso lo sabe el paciente, ni le informamos. Luego se determina el pronóstico y para todo ello medicina basada en evidencias y se informa al paciente y familiar de todo lo que se hace. El paciente tiene derechos y tiene que ser informado de todo lo que estamos haciendo. Y cuando ya se termina, las recomendaciones para que el paciente se mantenga en un estado saludable. Este proceso de solución de un problema de salud va a hacer que puedan ustedes desarrollar un buen trabajo desde el punto de vista médico. En la clase nosográfica, en el syllabus, ponen todos estos parámetros que debemos de tocar. Definición, epidemiología, etc. Todo esto exige. Todavía estamos dando las clases magistrales, que ahora ya no es tan recomendable. Ahora se recomienda las clases en base a solución de problemas. Se identifica un problema y se enseña cómo se resuelve. Pero todavía en el syllabus nos están presentando de que desarrollemos la clase con ese orden. Ese orden se encuentra en los libros y es donde ustedes tienen que leer para poder saber. Y en las clases deberíamos nosotros orientar hacia cómo resolver un problema clínico. Entonces, por ejemplo, ¿por qué debemos estudiar infección del sistema nervioso central? ¿Por qué? Porque son enfermedades prevalentes en países con bajos niveles sanitarios, económicos y de educación. Ese es el Perú. O sea, el Perú es un país con bajo nivel sanitario, con bajo nivel de presupuesto orientado hacia salud y con bajo nivel de educación en salud de la población. Evidencias de ello lo ha mostrado la pandemia.
Por un lado, somos el país que tiene la mayor cantidad de mortalidad por 100.000 habitantes, y de otro lado, es el tercer país en Latinoamérica con el mayor número de médicos muertos en esta pandemia. Entonces, todo esto ha sucedido, nos lo ha mostrado lo que era nuestra realidad. Entonces, nuestros países de bajo nivel sanitario, de bajo nivel económico asignado a presupuesto de salud y con bajo nivel de educación en salud de la población. Entonces, en ellos es frecuente la infección del sistema nervioso central. El segundo punto que justifica mi dedicación, mi tiempo, es que esta enfermedad suele afectar a población sana y frecuentemente joven. O sea, frecuentemente personas de 20, 30, 40 años, también en niños. Son enfermedades que pueden acabar con la vida del paciente o dejar graves secuelas. Sobre todo las graves secuelas. Si uno no lo atiende oportunamente, no trata, estas infecciones del sistema nervioso central dejan graves secuelas, donde el paciente muchas veces ya no puede ser una persona independiente, autónoma, ya no va a poder desarrollar un trabajo que le permita tener independencia económica y personal. Entonces, imaginan la repercusión de esta enfermedad en la vida de una persona. Y además de eso, afecta a personas jóvenes. El cuarto punto son enfermedades potencialmente curables si el diagnóstico es oportuno y el tratamiento es adecuado y precoz. O sea, hay justificadas razones para poder dedicar mi tiempo. Y esta es una emergencia neurológica. Es una emergencia neurológica. Entonces, yo debo siempre estar actualizado en relación a las infecciones del sistema nervioso central. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central, en su concepto general, son infecciones, la mayoría bacterianas, hay virales, hay micóticas, hay tuberculosas, pero en general las infecciones son enfermedades que ponen en peligro la vida y su frecuencia epidemiológica ha ido cambiando conforme se han ido usando vacunas, conforme se ha incrementado el número de pacientes con estado de inmunosupresión, ya sea porque pacientes tienen enfermedades crónicas o están en tratamiento con inmunosupresores o tienen una enfermedad que les lleva a un estado de inmunosupresión. Y a pesar de todo el avance de la medicina, la mortalidad y la morbilidad siguen siendo altas, porque la esencia de un éxito en estos casos es cuando el diagnóstico y el tratamiento se hace lo más precoz. Eso es muy importante. Y los tratamientos no son muy caros desde el punto de vista de antibióticos. En la terapia antiinflamatoria el corticoide tiene cierta eficacia. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que es una emergencia neurológica que afecta a gente joven, que con un buen tratamiento se puede curar y por consiguiente es un desafío para para todos los médicos cuando estamos frente a un paciente con sospecha de este problema. ¿Y cuáles son las infecciones más frecuentes? La meningitis bacteriana, cuyos gérmenes varían según la edad y lo vamos a ver. Meningitis virales, que generalmente son benignas, son agudas y que si no se diagnostican no pasa nada. O sea, se autolimitan y se curan. En cambio, la meningitis bacteriana es muy grave y si no se diagnostica y no se cura es 100% mortalidad. La meningitis tuberculosa, que es relativamente frecuente en nuestro medio y que generalmente son subagudas o crónicas y que lo común es que nos demoremos para el diagnóstico. Y conforme el paciente se va comprometiendo, la respuesta al tratamiento es peor. Las encefalitis virales. La encefalitis más temida es la encefalitis al herpes virus simple. Y es un cuadro extremadamente grave cuyo diagnóstico habitualmente también nos demoramos. Y la neurocistercosis, que es frecuente en nuestro medio, que también debe ser diagnosticada y tratada. De estos puntos vamos a tocar los primeros 4.
Entonces, cuando ya sabemos que es una infección y ahora, cuando estamos frente al paciente, debo tener un conocimiento previo. Entonces, ¿yo qué debo saber? Debo tener una clasificación de las infecciones en base a la estructura anatómica donde se inicia la enfermedad. Cuando empieza la enfermedad en la leptomeninge se llama meningitis. Y cuando empieza en el tejido cerebral se llama encefalitis. Muchas veces usan el término meningoencefalitis. ¿Por qué es recomendable usar el término ya sea de meningitis o de encefalitis? Porque nos indica dónde empieza la enfermedad. Y cuando la enfermedad empieza en la leptomeninges, la más temida es la bacteriana. La otra es viral y que la viral se autolimita y se cura sola. Pero la bacteriana es la que necesita tratamiento. En cambio, cuando estamos frente a una encefalitis, la causa más frecuente es virus. Y ahí el problema que tenemos que resolver es la encefalitis por herpes virus simple. Por eso es muy importante que ustedes precisen dónde empieza. Y eso se hace en base a la clínica. Luego, según el tipo de inflamación, disculpe, según el tipo de la lesión anatomopatológica, puede ser una inflamación local en el cerebro, una cerebritis, un granuloma, una infección generalizada, ya sea meningitis o encefalitis, o una infección purulenta localizada de absceso. Esa es la clasificación según la estructura anatómica. Ahora, según la localización, ¿qué parte de la cabeza se está afectando? Se afecta el hueso, una osteomielitis, el espacio epidural se llama absceso epidural. El espacio subdural se llama empiema subdural. La leptomeninge se llama meningitis. El encéfalo encefalitis. Cuando está localizado se llama cerebritis, absceso cerebral o granuloma. Y también la meninge se puede localizar, es un granuloma. Y cuando afecta el epéndimo, el ventrículo se llama ependimitis ventriculitis. Según la localización de la enfermedad. Y esta es una lámina donde les pongo los recuerdos anatómicos que hemos visto. También la clasificación puede ser según el patrón temporal de la enfermedad. Esto es muy importante, jóvenes. Esto tienen que grabarlo ustedes, porque esto es básico. Cuando hagamos el diagnóstico y digamos, este es un síndrome meningio agudo, orienta hacia determinado tipo. Este es un síndrome meningio subagudo a determinado tipo. Esta es una encefalitis aguda a determinada etiología. Esto es muy importante. Y en las infecciones se llama aguda cuando es menos de 7 días. Subaguda de 1 a 4 semanas y crónica más de 4 semanas. Y las recurrentes, como su nombre lo dice, se presenta un episodio, pasa y después vuelve a repetirse. Entonces esto es muy importante, jóvenes. Una meningitis aguda es bacteriana. Una meningitis subaguda casi siempre es tuberculosa. Una meningitis crónica es generalmente tuberculosa o micótica. Estamos hablando de infecciones. Las encefalitis agudas generalmente son virales o autoinmunes, que es otro mecanismo. Las encefalitis subagudas también son virales. Entonces es muy importante que ustedes sepan la clasificación según el patrón temporal. Ahora, también hay según la etiología. Entonces, el problema de compromiso meningio o encefálico, ¿será infeccioso o no infeccioso? Entonces, lo que vamos a ver ahora son los infecciosos. Bacterianos, micóticos, parasitarios, micobacterias en la fibra de Koch, virales, espiroquetas. Y las no infecciosas son cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades granulomatosas. En la no infecciosa, la encefalitis autoinmune cada vez está siendo más frecuente a nivel mundial. Más antes casi siempre era encefalitis por virus, era una relación casi de 9 a 1 con encefalitis, con otros tipos de encefalitis. Ahora ya se diagnostica la encefalitis autoinmune porque ha mejorado mucho la capacidad de laboratorios y es casi mitad encefalitis viral con encefalitis autoinmunes. Nosotros vamos a tocar los cuadros infecciosos. Acá es una definición de la meningitis, que lo van a leer con calma, pero lo más importante de esta definición es que las manifestaciones clínicas y paraclínicas esenciales son cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Pero el patrón temporal es un patrón
gradual, progresivo. Si es agudo, es en menos de 7 días. Generalmente la meningitis bacteriana se instala en 3, 4 días máximo. Hay hiperagudas que se instalan en 1 o 2 días. Entonces, la inflamación de la meninge se va a manifestar por cefalea, por fiebre y rigidez de nuca. Y cuando haga la punción lumbar voy a encontrar alteraciones en las células que se llama pleocitosis o aumento de células, aumento de proteínas y una disminución de la glucosa en los cuadros infecciosos. También nos recomiendan que hablemos algo sobre historia del estudio de la meningitis. La meningitis es un cuadro muy grave, era sinónimo de mortalidad antes de los antibióticos. Y ya cuando se descubren los antibióticos, ya todo cambia. Esto es para... Incluso antes de usar antibióticos, los médicos le ponían suero equino como tratamiento y mejoraban los pacientes, pero cuando aparecen las sulfas, la penicilina, ya cambia radicalmente y ahora ya tenemos más antibióticos, pero también están surgiendo infecciones emergentes por bacterias resistentes. El otro gran hito del desarrollo es el desarrollo de las vacunas, que también ha cambiado bastante la incidencia de la meningitis. Entonces acá la epidemiología que nos dice que el 70% de meningitis ocurre en niños menores de 5 años. La mortalidad se mantiene así como desde hace mucho tiempo, entre el 8 a 20%. Y la bacteria es lo más frecuente de meningitis. Los virus son poco frecuentes, pero cuando hay una meningitis séptica esa es la causa más frecuente. Esta incidencia anual es de México y la mayoría en adultos es debido a estreptococo y Neisseria. Entonces siempre tengan un recuerdo de cuando uno hace una punción lumbar, pide una coloración para ver si nos dice si hay gérmenes gram positivos o gram negativos. Y hay algunas características moleculares entre la bacteria gram positivas y gram negativas que ahí les pongo a ustedes para que puedan informarse. Es muy importante también la morfología de las bacterias. Saber si es diplococo, estreptococo, estafilococo, bacilos, etc. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos más importantes? Es muy útil tener en cuenta el criterio de edad. En los recién nacidos menos de un mes, estos son los genes más frecuentes. La Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, el Streptococo. Ellos son los genes más frecuentes, sobre todo la Escherichia coli. Cuando es de 1 mes a 3 meses, ya comienza a aparecer el Streptococo pneumoniae, E. coli y el Haemophilus. Cuando es de 2 meses a 5 años, destaca bastante el Streptococo y el Haemophilus y la Neisseria, ya apareciéndose al del adulto. Y en los mayores de 5 años, Streptococos y Neisseria. También, en otros reportes, en niños mayores de 6 años y adolescentes, la Neisseria es lo más frecuente. En adultos, el Streptococo pneumoniae y la Neisseria. Y en ancianos, el estreptococo y aparece la listeria, que generalmente nos demoramos en el diagnóstico, pero que son responden muy fácilmente al antibiótico. Entonces esos son los gérmenes más frecuentes. Pero también uno debe tener en cuenta, como decíamos, la individualización del problema, o sea, si mi paciente qué factor predisponente tiene para esta infección. Si consume licor, si es diabético, si le han operado al cerebro, le han puesto una válvula. Algunas de estas características que le predispone a determinado tipo de germen. Entonces siempre es bueno saber si tiene algún factor de riesgo. Por ejemplo, los pacientes posoperados y que tienen válvulas, derivación ventrículo peritoneal, en ellos el estafilococo epidermidis, los estafilococos es lo más frecuente. En los diabéticos el estreptococo. Y en el alcoholismo la listeria es bastante frecuente.
También es bueno saber la etiología de las meningitis crónicas. La crónica hemos dicho cuando es más de 4 semanas de enfermedad. El tiempo de enfermedad de una semana son agudas, de 1 a 4 semanas subagudas, y más de 4 semanas son crónicas. La más frecuente es tuberculosis y hongos. Y si es no infecciosa, va a ser otras etiologías, sobre todo la carcinomatosa. Acá le estoy poniendo algunos detalles de cada bacteria que va a hacer causa de la meningitis. Del estreptococo neumonía, por ejemplo, es un diplococo gram positivo. En ellos es más frecuente en mayores de 18 años. ¿Y cuándo se sospecha? En rojo les pongo el dato clínico importante. Si el paciente tiene alguna infección ótica o respiratoria y en ese contexto hace cuadro meningio, es altamente probable que sea estreptococo neumoniae. Y en los niños es frecuente que deje como secuela la sordera. Por eso en ellos se recomienda usar en el tratamiento los corticoides. Entonces, ¿cuándo sospecho estreptococo? Es muy difícil clínicamente diferenciar tal o cual etiología en un síndrome meningio, excepto en la meningitis meningococa, que lo vamos a ver del meningococo. Pero si el paciente tiene un cuadro respiratorio, debo pensar que lo más probable es el estreptococo neumoniae. Y como decíamos, es un diplococo gram positivo, que así se ve en las, en las, en las láminas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la meningitis por meningococo, por la Neisseria meningitidis. Esas son frecuentes a partir del tercer mes de edad. Generalmente son cuadros muy hiperagudos, son de evolución muy rápida. En 1 o 2 días el paciente se pone mal. Generalmente se presentan en centros donde hay hacinamiento, cuarteles, escuelas, por ejemplo. ¿Y qué es lo característico en ellos? Si nuestro paciente con un síndrome meningio agudo tiene unas lesiones dermatológicas, tipo res petequial o tipo púrpura, en esos pacientes debo sospechar meningococo. Y eso es muy, muy importante porque el tratamiento, cuanto más rápido, va a dar mejor resultado. Ellos son diplococo gram negativos, son ellos. Y hay diferentes subgrupos. Bueno, y ahí el otro germen es la Haemophilus influenza. Ese es también relativamente frecuente. Gracias a la vacunación ha disminuido bastante su incidencia. Y el cuadro clínico no es nada diferente ni nada específico para sospechar este tipo de enfermedad. En cambio, en la meningitis por estafilococo, ¿cuál es el dato clínico que nos ayuda a poder pensar en ellos? Es en pacientes posoperados o cuando el paciente ya tiene una derivación ventrículo-peritoneal o ha tenido un traumatismo encefalocraniano con lesiones de la piel, con laceración, todo, y se ha infectado esa piel, y ahí, sin necesidad de fractura de cráneo, puede pasar la infección. Eso es el estafilococo, cuando hecho en posoperados y en pacientes con TEC. Y generalmente estos se ven así como la imagen en racimos de uvas, ¿no? El otro germen frecuente es la listeria, que es una bacteria gram positiva, pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? Generalmente el diagnóstico nos demoramos porque no lo sospechamos, pensamos en neumococo, en meningococo y poco frecuente en este germen. ¿Cuándo sospechar en ellos? Es cuando el paciente tiene algún estado de inmunosupresión o una vida muy desordenada, pacientes alcohólicos,
con cuadros inmunosuprimidos, en ellos se presenta esta enfermedad. Entonces, cuando vamos a enfocar y explicar por qué mecanismo se está generando la enfermedad, siempre tengan en cuenta tres aspectos: los factores biológicos del paciente, los factores biológicos del agresor, de la bacteria, del virus, los factores psicológicos del paciente y los factores sociales que condicionan esta situación. Por ejemplo, la mayor mortalidad que ha habido en el Perú por el COVID es por un factor biológico del peruano, por un factor biológico del virus, o es por factores psicológicos culturales de la población, o son más por condiciones sociales. En casi es más por condición social. O sea, la enfermedad tiene que enfocarse bajo ese modelo. Entonces, en nuestro paciente tenemos que saber si él tiene algún factor biológico que lo predispone a esta meningitis. Y si el agresor, ¿qué características biológicas tiene? Entonces, ahí es muy importante dividir en el factor biológico personal en pacientes con estado de inmunosupresión o con estado inmunológico normal. Eso es básico. El paciente tiene sospecha en su diagnóstico de meningitis aguda y dice que está meningitis aguda en un paciente con inmunosupresión. Se abre otra, múltiples agentes causales hay que sospechar. En cambio, en el paciente con meningitis bacteriana, con estado inmunológico adecuado, generalmente son los gérmenes que les he manifestado. Y el factor psicológico es los factores culturales, de conocimiento que tiene el paciente, los estados emocionales, la depresión, por ejemplo, baja las defensas. O sea, son todas las condiciones psicológicas del paciente que va a hacer que frente a su enfermedad actúe de un modo. Y las condiciones sociales es lo más importante. Por ejemplo, en este momento estamos dictando una clase de un tema para que ustedes estén preparados a resolver el problema. Y esa clase que estamos dándole a ustedes es un aporte social para el conocimiento de ustedes. ¿Por qué social? Porque los conocimientos que les estoy transmitiendo a ustedes es lo que la humanidad lo ha desarrollado, lo que los científicos han desarrollado. Ese conocimiento desarrollado por la humanidad va a ser transmitido a ustedes y en ustedes le va a generar un conocimiento, una destreza, una habilidad que unido a sus factores de responsabilidad, de dedicación, va a permitir que se resuelva adecuadamente este problema. Y del paciente vamos a conocer sus factores biológicos y las características del agresor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, este enfoque. Este es un cuadrito en el cual, según la localización anatómica del organismo, qué gérmenes son los más frecuentes. Este es un cuadro muy general. Ahora, ¿cómo se da la infección? ¿Cómo es la patogenia? Entonces, la bacteria puede entrar directamente, por ejemplo, en un traumatismo encefalocraniano, en un acto quirúrgico, o a través de un foco adyacente, ingresa una extensión directa al cráneo y a la meninges. Esa es la vía de infección directa, ya sea por un traumatismo, inoculación directa o por una cirugía, o a través de los vasos de una infección adyacente. La otra es la diseminación hematógena, que va desde algo muy local, muy cercano al cerebro, o de algo más sistémico, cuando hay bacteriemia y septicemia. Cuando ya el germen ingresa, generalmente lo hace en condiciones habituales los gérmenes están en la vía aérea. Están en la vía aérea superior, tanto la Neisseria, Streptococcus, Haemophilus influenza. Ingresan y colonizan la nasofaringe y luego van a
van a ingresar al torrente sanguíneo y ahí circular, pasan por el torrente sanguíneo, llegan a la barrera hematoencefálica e ingresan hacia el cerebro, utilizando mecanismos biológicos. Luego que invaden al cerebro, invaden la meninges reacciona de un modo inflamatorio y comienza a presentarse los síntomas. Muy rápido, el virus coloniza todo el espacio subaracnoideo y eso va a manifestarse a través del dolor de cabeza, de la rigidez de nuca. La respuesta inflamatoria del líquido lo voy a observar cuando haga la punción lumbar. Voy a ver aumento de células, aumento de proteínas, voy a ver disminución de la glucosa. La meninge se inflama y se altera la barrera hematoencefálica. Hay una reacción ya del cerebro, produciéndose un edema cerebral, que al inicio es solo por dilatación de los vasos y sale líquido, y después ya son por cuadros de toxicidad de las sustancias químicas que se producen tanto por el mismo organismo como por el germen. Y se produce un edema citotóxico, mayor edema, se produce hipertensión endocraniana, se va agravando el paciente. Pero también los vasos se pueden inflamar y producir obstrucción de los vasos y dar cuadros isquémicos como infartos o hemorragias. Eso se manifiesta a través de un compromiso mayor de conciencia, de convulsiones, y si el proceso sigue, el paciente termina en coma y muere. O sea, la patogenia ingresa generalmente por la vía aérea, coloniza la nasofaringe, entra hacia la sangre, circula, ingresa a la leptomeninges, y en la leptomeninges se produce toda una reacción inflamatoria donde se altera la barrera hematoencefálica, se produce edema cerebral, se altera los vasos, se produce trastorno de conciencia y el paciente en coma y muere. Entonces, esa secuencia patogénica, acá le estoy poniendo con más detalle para que lo puedan ustedes leer con más calma. Y así cada germen tiene su propia característica, ¿no? Entonces, este es el Streptococcus pneumoniae. También le estoy poniendo del meningococo, también para que ustedes lo puedan ver. Y esta patogenia, ¿qué cuadro clínico va a dar? Entonces, cuando estoy frente a mi paciente o frente al familiar, me va a contar los síntomas del paciente. Y cuando me cuente, voy a construir dos patrones: el patrón temporal y el patrón sintomatológico. Son los dos patrones que tengo que construir. En el patrón temporal, en base, cuando yo le pregunto desde cuándo tiene la enfermedad, cómo inició, cómo fue el curso, es justamente para conocer el patrón temporal de la enfermedad. Y ahí voy a poder precisar si estoy frente a un cuadro agudo, subagudo o crónico. Eso es muy importante, por favor. Entonces, y el curso de ellos, todos estos son cursos progresivos, graduales, cada vez se van empeorando en horas, en días o en semanas. Lo característico es que es una enfermedad de pocos días, de inicio gradual y de curso progresivo. Y ese es el patrón temporal de la enfermedad. ¿Y cuál es el patrón sintomatológico? El síntoma más importante es cefalea, de característica muy inespecífica al inicio, ya sea localizada en un lugar global, leve, aparece, desaparece, así es en un inicio. Así puede ser en la mañana, unas horas, pero conforme va pasando el tiempo se va acentuando cada vez más y más y más, cada vez se hace más intenso y más global. Y se va agregando ya síntomas de que le molesta el ruido, le molesta la luz, y ya el medicamento ya no le hace efecto y el paciente cada vez, el dolor de cabeza es peor. Esa es la característica esencial de la cefalea en los cuadros de meningitis. El otro síntoma importante es la fiebre. Con esos dos síntomas es lo más común
y suficiente para sospechar que el paciente tiene una infección del sistema nervioso central o una meningitis. Cefalea progresiva y fiebre. Obviamente sin otros síntomas. No es que voy a tener todo, dolor de garganta, supuración del oído, no. Es cefalea y fiebre, no hay cuadros diarreicos como parte del problema, ¿no? Conforme se ve empeorando, comienza a aparecer trastornos de conciencia. Ya el paciente torna inatento, tendencia a la somnolencia, ya entra, es más difícil de despertarlo, ya no se despierta, y hasta que el paciente ya no hay ninguna respuesta a estímulos. A esos estados se le va llamando desde un estado de somnolencia, confusión, estupor y coma. En los recién nacidos, este problema es generalmente da síntomas muy comunes, cualquier enfermedad en los recién nacidos, en los infantes de menos de un año. Se ponen irritables, ya no toleran sus alimentos y su irritabilidad es lo que más preocupa. En el anciano, generalmente son cuadros de confusión. El paciente no destaca mucho lo que hace, sino entra en cuadros confusionales. Entonces, los síntomas en los infantes y en el anciano son un poco diferentes. De los niños de 5 años para adelante, hasta el adulto, los síntomas destacan cefalea, fiebre, y según se vaya complicando, trastorno de conciencia. Y si se complica más aún, ya entra en convulsiones, etc. Cuando ya uno va a examinar al paciente, lo que debe demostrar es que el paciente tenga signos de irritación meningia. Eso debo de demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Lo voy a demostrar en base a saber obtener el signo que se llama signo de rigidez de nuca o el signo de Kerning y Brusinski. Para el signo de rigidez de nuca, con la palma de la mano, uno coloca a nivel de la parte posterior del cuello, un poquito como quien sube hacia la región occipital. No en la cabeza ni totalmente en el cuello, un poquitito tocando al cráneo. Entonces, ahí uno coloca la palma en la mano y al paciente uno lo moviliza lateralmente para uno y para otro lado, despacio, y en el momento cuando ya uno no encuentra resistencia, significa que está relajado. Y luego que ya lateralmente la cabecita con la otra mano se le coge del mentón y se le mueve lateralmente la cabeza. Y cuando uno ya no encuentra resistencia, uno hace la flexión. Y al hacer la flexión del paciente, vamos a sentir una contracción de los músculos cervicales. Y esa contracción es lo que se llama rigidez de nuca. Que puede ser leve, solo una leve contracción, o puede ser severa, que el paciente no puede ni siquiera doblarle el cuello, está como una tabla. O si uno le hace un poco más fuerte, el paciente recoge las piernas. Son signos de irritación meningia. La otra maniobra es que al paciente echado en decúbito dorsal, con los dos miembros inferiores estirados, un miembro inferior, uno lo flexiona, haciendo que la planta del pie esté pegado a la cama y lo flexionas. Y luego de flexionarlo, ese miembro inferior, agarrando del talón, uno lo pone en posición recta, como 45 grados. Le pones en posición recta y el paciente inmediatamente dice, ¡ay! Y recoge la pierna izquierda. Esa es otra maniobra de irritación meningia. Y la otra maniobra de irritación meningia es cuando al paciente, sus dos miembros inferiores trata de levantar los dos miembros inferiores, tienen que estar rectos y trata de levantarlo y el paciente hace una flexión cervical. El fondo de ojo que se hace es fundamentalmente para ver si hay signos de hipertensión endocraniana. Entonces, cuando ya tenemos esos datos, ya vamos a hacer un diagnóstico sindrómico. En base a la fiebre uno plantea un síndrome infeccioso y que generalmente si uno le hace un hemograma vas a encontrar leucocitosis. El síndrome meningio por la cefalea
rigidez de nuca y con los signos de irritación meningia que se llaman Brusitsky y Kernig. Un síndrome encefálico es cuando hay trastorno de conciencia o cuando hay convulsiones. Y un síndrome de hipertensión endocraniana es por el dolor de cabeza, los vómitos, pero sobre todo cuando el paciente tiene en el fondo de ojo edema de papila, ¿no? Entonces, con esos síndromes que debo determinar, generalmente estos síndromes, ¿cuáles son los que siempre voy a encontrar? Síndrome infeccioso y síndrome meningio. El síndrome encefálico en las meningitis ya indica evolución con complicación de la meningitis. En cambio, en un cuadro de encefalitis van a encontrar síndrome infeccioso y síndrome encefálico. Y en ambos siempre va a encontrar hipertensión endocraniana. Siempre se va a encontrar. Entonces, eso es lo característico del síndrome. Y cuando destaca en un inicio el dolor de cabeza desde un inicio, ese está empezando en la leptomeninges. Entonces, el diagnóstico es un síndrome meningio, un síndrome infeccioso agudo, eso es meningitis bacteriana aguda. Entonces, ya de acá ya le voy dejando algunos PPT con la descripción de cómo es el cuadro clínico de una meningitis bacteriana aguda, por ejemplo, recién nacidos y niños menores de 6 años, lo que decíamos, síntomas generales, irritabilidad, fiebre, vómitos. De 6 años para adelante hasta adultos, el cuadro clásico de cefalea, fiebre, rigidez de nuca. Y en mayores de 65 años, confusión mental, hipoactividad o agitación psicomotriz. Es difícil en ellos hacer un diagnóstico diferencial con encefalitis. Entonces, acá hay un cuadro de lo que les he dicho, según la edad, para que lo tengan en cuenta. Y este gráfico que les presento es muy importante, disculpen este cuadro, es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque como lo dice muy bien el sílabus de ustedes, dice que se debe darles a ustedes la preparación y ustedes deben lograr sus competencias para poder atender los problemas de salud dentro del Plan Nacional del MINSA. El Ministerio de Salud en su Plan Nacional, la atención de salud de los pacientes en general funciona bajo el modelo de un sistema de referencias y contrarreferencias. O sea, el médico general egresado de una universidad generalmente es el médico que va al primer nivel de atención. Entonces, ustedes van a recibir al paciente y de ahí tienen que referirlo al especialista y al hospital de manera correcta, adecuada. Entonces, este cuadrito que les estoy presentando es muy útil. ¿Por qué? Porque me da, como le llaman, banderas rojas, le llaman signos de alarma, que yo debo siempre tener en cuenta para sospechar que lo que me está contando el paciente que siente o la molestia que tiene, me orienta hacia algo más delicado y por lo tanto tengo que referirlo. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Esos datos. Fiebre, por ejemplo, cefalea con fiebre, debo sospechar una meningitis. La rigidez del cuello, cuando el paciente dice, doctor, muevo mi cuello y me duele, y encima el examino y encuentro rigidez de nuca. Otro. El dolor de cabeza, ¿con qué característica? Que cada vez es más intenso, y ya no se alivia con los medicamentos que se aliviaba. La fotofobia, que molesta la luz, vómitos. Mareo se entendió como desbalance, como inestabilidad. Cuando la persona comienza a respirar agitado, tiene somnolencia. Todos estos datos ya nos van indicando que esos síntomas en el paciente me tienen que hacer sospechar de que hay algo más delicado y por lo tanto debo referirlo. En la meningitis bacteriana, la fisiopatología de una infección sistémica se manifiesta por fiebre, mialgia, rash, de la inflamación meningia por dolor de cabeza con signo de irritación meningia. La parálisis nerviocranial también es muy importante, pero generalmente ya indica una meningitis que se está complicando.
la parálisis de nervios craneales puede dar parálisis facial o puede ver el paciente presentar síntomas de visión doble. Signos de vasculitis son los cuadros focales, hemiplegia, hemiparesia o crisis epilépticas. Y la fisiopatología de la hipertensión endocraniana se manifiesta por alteraciones de su estado mental, de su lucidez, por cefalea y por parálisis de nervios craneales. Cuando hay algún detalle, como por ejemplo, en este paciente que tiene síndrome meningio y tiene una infección pulmonar gótica, meningitis neumocócica, lo que decía, si el paciente viene de un centro de hacinamiento como un cuartel de escuela y hay ras dérmico, petequial meningococo, y si hay ras exantematoso, cuadro diarreico o lesión herpética, debo pensar en un cuadro viral. Y lo otro ya son las postraumáticas, las postquirúrgicas que hemos hablado. Esto es muy importante, el punto 6. Meningitis en pacientes inmunosuprimidos. Y si ustedes aprendan a usar si la inmunidad afectada es la celular o la humoral, porque según eso va a ser la posible etiología. En cambio, el cuadro de la meningitis aguda aséptica, o sea, con un líquido totalmente normal, esas son virales. Y esas son dolor de cabeza sin trastorno de conciencia, a veces una leve febrícula, es todo lo que da el paciente, todo lo que tiene el paciente. Y ya planteado el diagnóstico de un síndrome meningio infeccioso, una meningitis bacteriana aguda probable, entonces ya comienzo a hacer exámenes. Puedo hacer tomografía, examen de licocefalorraquídeo, análisis de sangre. El examen más importante para meningia es el examen del licocefalorraquídeo, donde se mide la presión, se ve su aspecto macroscópico, coloración, es un estudio citoquímico, coloración, etc. La tomografía, ¿cuándo se indica tomografía? Se indica tomografía fundamentalmente cuando el paciente tiene, además del síndrome meningio, tiene compromiso de conciencia, tiene convulsiones o tiene un cuadro focal. Ahí está indicado la tomografía primero ante la punción lumbar. ¿Por qué? Porque la punción lumbar puede ser peligrosa si el paciente tiene hipertensión endocraniana y puede sufrir una herniación, o sea, es peligroso. Entonces, cuando yo hago la punción lumbar, cuando el paciente tiene un síndrome meningio y no tiene otras complicaciones. Cuando le pido tomografía, cuando el paciente tiene síndrome meningio, más compromiso de conciencia, o más un cuadro focal, o más crisis epiléptica. Ahí pido tomografía. La resonancia nunca se hace de urgencia, y la resonancia es para, ya hospitalizado, poder tener una mejor explicación de qué está sucediendo en el cerebro y que podamos correlacionar con los síntomas del paciente. Estos son algunos datos estadísticos. Fíjense, un 76% de pacientes con meningitis tienen tomografía normal, porque pedimos con bastante frecuencia. La punción lumbar es lo más importante, y se hace a nivel del espacio entre L4 y L5. Y se obtiene un líquido del cual se le va a hacer el examen. En todos estos pasos hay que seguir, hay que hacer la presión de apertura, hay que ver cómo está el líquido, si es cristalino, o sea, es totalmente como el agua, o es turbio, y es turbio cuando recolectan en un tubo y a través del tubo no pueden distinguir, por ejemplo, la página de un libro, sus letras, no lo puedo leer, eso te da la turbidez. En cambio, con un líquido transparente, uno coloca el tubo delante de una página y puedes ver las letras detrás del tubo. Y en turbidez se hace difícil de ver esas letras con nitidez. Entonces, y se hacen estudios citoquímicos desde la glucosa, la proteína, los leucocitos y todo lo que se le pide, se pide ahí. Se le hace una serie de exámenes, cultivos, aglutinaciones, toda una serie de exámenes, y vamos a obtener un resultado que es muy importante para poder hacer un diagnóstico adecuado.
Entonces, este cuadro es muy útil, jóvenes. Esto apréndanlo, esto ténganlo grabado en su tablet, porque ahora todos los internos ya con su celular o su tablet tienen toda la información y rápidamente pueden utilizarlo para resolver un problema clínico. Entonces, este cuadro es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace ver las características del líquido de supresión, la célula, la proteína, glucosa, para poder sospechar cuándo es normal, cuándo sospecha una meningitis bacteriana aguda. Por ejemplo, en las células nomás, el mayor cantidad de células se ve en la meningitis bacteriana, la mayor cantidad. Pasa generalmente por encima de 300, pueden encontrar miles, y generalmente predominan polimorfos nucleares. En cambio, en la meningitis tuberculosa, las células generalmente no llegan 200, 100, 200, 300, lo común. ¿Y qué predomina? Los mononucleares. O sea, es muy diferente. Y en cambio, en un cuadro viral, las células también suben no mucho, realmente 200, 300, pero predominan los polimorfos nucleares. O sea, es diferente. Solo viendo células, es diferente de una bacteriana, de una tuberculosa, de una viral. Si a eso le agregamos proteínas, realmente la mayor cantidad de proteínas se ve en las meningitis bacterianas, y en la meningitis TB también se ve bastante cantidad, sobre todo cuando hay bloqueos, o sea, se forman adherencias en las meninges y hace que el líquido no circule adecuadamente. Muy poco aumento de proteínas en la meningitis virales. La glucosa más baja se encuentra en las meningitis bacterianas, moderadamente baja en las tuberculosas y es normal en la viral. Y cuando se hace la coloración del Gram, o se hace de 100 Nielsen, o se hace coloración de tinta chin, etc., generalmente vamos a encontrar en la meningitis bacteriana gérmenes. Y en la meningitis tuberculosa se puede encontrar bacilos ácido alcohol resistentes. Este cuadro es muy útil. Entonces, cuando yo estoy con mi paciente y voy a sospechar la enfermedad, ya dijimos que es con fiebre, haciendo meningios y con otras complicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico los hallazgos clínicos más importantes? Acá tiene cefalea, fiebre y signo de irritación meningia. Y el estado mental alterado ya indica complicación de la meningitis. El diagnóstico diferencial de una meningitis bacteriana aguda es con esas patologías. La hemorragia subaracnoidea, que generalmente es muy diferente, es de inicio súbito. En cambio, el inicio de la meningitis es un inicio gradual. En horas o días se van empeorando gradualmente. La hemorragia subaracnoidea es un cuadro súbito, donde destaca la cefalea muy intensa, pero de manera súbita. El absceso cerebral da un signo meningio cuando se rompe el absceso, pero generalmente da un cuadro focal. La trombosis venosa, esas son muy importantes en el diagnóstico diferencial porque muchos se manifiestan solamente por dolor de cabeza. Solamente por dolor de cabeza. Es raro que tengan fiebre y casi siempre va asociado a cuadro focal. Y las vasculitis del sistema nervioso central que dan dolor de cabeza, pero generalmente no va asociado a fiebre. Y son cuadros recurrentes. En cambio, en la meningitis agudas o crónicas, que es tuberculosa micótica, hay que sospechar en tumores cerebrales, en cistercosis y otra causa de cefaleas no tensionales que puede presentarse. Las complicaciones de la meningitis es según el momento en el cual se presenta. Hay complicaciones tempranas y tardías. Las tempranas fundamentalmente es la hipertensión endocraniana por edema, porque se obstruye la dinámica del líquido cefalorraquídeo, o complicaciones de vasculitis con infarto, trombosis senos venosos y con infecciones de abscesos. Y en niños, la pérdida de la audición. Esas son complicaciones tempranas.
Y las complicaciones tardías son alteraciones que realmente dejan secuelas cognitivas como alteraciones en el aprendizaje, fallas en la memoria, deterioro cognitivo, incluso demencia puede dejar. Y los cuadros focales, hiparesias, etcétera, y la epilepsia, que es la complicación tardía más frecuente. Entonces, todas esas complicaciones neurológicas también pueden ir asociadas a otras complicaciones, como fiebre prolongada, esto se ve más en niños, con efusiones subdurales. Y la crisis convulsiva, que es como una secuela también. Este es un gráfico de las complicaciones para que tengan una idea. Y esto es otro cuadrito donde les presento las complicaciones tempranas y tardías. El manejo de la meningitis. En el nivel 1, donde ustedes van a iniciar su trabajo, el indicador que mide un trabajo eficiente del médico del primer nivel es cuando el médico sospecha la meningitis bacteriana aguda, o sea, como posible o probable, y lo refiere. Eso es lo más importante. O sea, yo debo sospechar y referirlo. Yo no voy a hacer el diagnóstico definitivo porque en los primeros niveles no se puede hacer punción barra. Entonces debo referirlo a un hospital. Idealmente un hospital donde mínimo tenga idealmente un neurólogo y cuidados intensivos. Pero caso contrario a un lugar donde haya médicos internistas. En el nivel 2 y el nivel 3 ya es el manejo del problema clínico. Y el nivel 3 es donde llegan los pacientes que tienen complicaciones. Entonces, ¿cuál es el rol de ustedes en esta enfermedad? Sospechar y referir. Y para sospechar, ¿en qué se va a basar? En cuadros agudos de cefalea progresiva, fiebre, fundamentalmente. Y en el examen encuentro signos de irritación, meningia, rigidez de nuca. Eso es suficiente para sospechar y referir. Con ello, he hecho un buen trabajo en el primer nivel. ¿A dónde debo referirlo? A un hospital. Y hay una regla de oro. Si yo lo voy a referir a un hospital y sé que ese hospital está a una distancia donde la ambulancia va a llegar mínimo en 1 hora o más, a ese paciente debo enviarle ya con un inicio de tratamiento antibiótico vía endovenosa. Con lo que tenga, si tengo clorafenicol, si tengo ampicilina, si tengo penicilina, si tengo ceftriaxona, con lo que tenga, le envío ya. Y en la nota de referencia que le hago, obviamente además de hacer un resumen clínico, voy a decirle el tratamiento que he iniciado. ¿Por qué esto es importante? Porque la velocidad de replicación de los gérmenes es muy alta en el espacio clínico, porque no tiene mucha defensa las meninges. El espacio subarachnoideo no, ni leucocitos tiene. Entonces, yo debo referirlo, si al lugar donde va a ir demora más de 1 hora o más, debo darle tratamiento antibiótico. Eso es muy importante. Luego de eso ya viene el manejo de medidas generales. Otra cosa que tienen que saber es que el manejo de una meningitis es hospitalizado. Entonces tienen que enviarlo a un lugar donde lo puedan hospitalizar. Y ahí se envía todo un manejo de mantener las funciones hemodinámicas adecuadas, buena vía aérea, hidratarlo al paciente. Y luego ya se empiezan los antibióticos, que generalmente empezamos con ceftriaxona y vancomicina. Estamos hablando de adultos o de niños mayores de 5 años. Pero puede haber diferentes combinaciones, pero lo que actualmente se recomienda es vancomicina más ceftriaxona. Y el tratamiento que se da, acá hay un cuadrito que según la edad, qué es lo que pueden usar.
según el factor predisponente, si el paciente tiene un soplo, tiene alteración, una prótesis valvular, voy a pensar en una endocarditis, pues hay alteraciones del deterioro de inmunidad celular o humoral, voy a sospechar tal o cual germen. Entonces, si hay un traumatismo, una postquirúrgica, o está asociada a derivación ventrículo-peritoneal, tal germen y tal medicamento es el de elección. Y los sintomáticos son analgésicos para bajar la fiebre, el dolor. Si tiene vómito, le doy antiemético. Si tiene convulsión, le doy un anticonvulsivante o antiepiléptico. Y de ahí viene ya la medida dirigida específicamente a la etiología. Y según la edad, cuál es el antibiótico según el germen que yo utilizo, que voy a utilizar frente a un germen determinado. Y luego de ello, ya les pongo acá, les hago un conjunto de láminas donde están las dosis. Pero acá quiero destacar que cuando yo me demoro mucho en el inicio de antibióticos, fíjense cómo se incrementa la letalidad, la mortalidad si se demora más de 6 horas, se incrementa en un 8%, en pacientes afebriles 39%, porque como no tiene fiebre no sospechamos. O sea, es un problema muy delicado, por eso yo debo empezar rápidamente el tratamiento. Si el paciente no tiene contraindicaciones para tomografía, disculpe, no tiene contraindicaciones para la punción lumbar, le hago la punción lumbar. Y luego de eso ya les voy a poner una cantidad de láminas donde está la dosis para niños y adultos de cada fármaco. Eso sí lo ven con calma para cada fármaco. Ampicilina, ceftazidima, cefepime, penicilina, gentamicina, todos los medicamentos que se puede usar, estoy poniendo ahí, y con sensibilidades. Muy bien. Luego de que ya este cuadro es importante. ¿Qué tiempo de antibióticos debo usar? ¿Cuánto tiempo debo darle yo? ¿Ya? Y generalmente casi siempre damos de 10 a 14 días. Como el estreptococo es el más frecuente, damos señal de 10 a 14 días. Eso es lo común. Pero siempre tenemos en cuenta cómo va respondiendo. Pero el criterio general que tenemos es de 10 a 14 días. Muy raro que demos 7 días. Casi siempre es mínimo, lo más corto es 10 días. Y generalmente damos hasta 2 semanas. Estamos hablando de bacterianas. Y acá hay algunas variantes para listeria, estafilococo. Ahora, eso sí sea 3 semanas mínimo, 3 a 4 semanas. Acá también les dejo en pediatría cómo se usa, aunque según el sílabus la clase debe ser totalmente solo para adulto y adulto mayor. Pero acá les dejo también la dosis de pediatría de cada uno. Y también piden en el cielo que les mencionemos los efectos adversos de los antibióticos. También les estoy dejando varias láminas sobre esto. Y el otro punto importante que deben tener conocimiento es las medidas profilácticas. ¿Qué hago con los otros miembros de la casa? Entonces, ahí hay algunas recomendaciones que cuando se sospecha que es hemófilos, Neisseria meningitis, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Y qué tratamiento se da de medicamento? Generalmente se usa la rifampicina a dosis variables. Entonces, estos son los agentes que se usan y la dosis como profiláctico de Neisseria meningitis. Para los que viven en la casa, por ejemplo, se le da una dosis determinada. Generalmente máximo 2 días. La dexametasona es muy útil, pero sobre todo en niños. Es recomendable porque ha disminuido mucho la complicación de sordera. Cuando se empieza
el uso de corticoide debe hacerse con una diferencia de 1 hora por lo menos con el antibiótico. No debe ser simultáneo. Y generalmente se usa por 4 días los corticoides. Cuando ya el paciente tiene complicaciones mucho más graves, se maneja en UCI. Cuando hay hipertensión endocraniana, trastorno de conciencia, convulsiones, y su manejo es en unidad de cuidados intensivos. Y ahí tienen toda una estrategia terapéutica. Las complicaciones de estos pacientes pueden hacer falla cardiorrespiratoria, hiponatremia, coagulopatía, o sea, una serie de complicaciones pueden hacer estos pacientes en la evolución de la meningitis. La frecuencia con que se presenta, todo esto, ¿en quiénes se presenta? Cuando se demora el diagnóstico. Demorarse significa cuando se hace el diagnóstico después de 72 horas de que empezó la enfermedad. Esas son las secuelas que dejan lesiones de nervios craneales, alteraciones de lenguaje, signos focales. Y el efecto tardío más importante es el deterioro cognitivo, que puede llegar a demencia. El pronóstico mucho depende de la velocidad diagnóstica y del inicio del tratamiento. Y en el estado clínico, del estadio en el cual llega el paciente, si llega sin complicaciones o con complicaciones. En tu paciente que se hace diagnóstico rápido, inicio precoz del tratamiento, y el paciente está sin compromiso encefálico, sin confusión, solo con síndrome meningio, ese pronóstico es muy bueno y se cura. En cambio, si el paciente viene con trastorno de conciencia, confusión, estupor o coma, con signos focales, y se ha demorado el diagnóstico, eso van mal los pacientes, quedan realmente con secuelas importantes que va a ser difícil tener una vida económicamente independiente. Para la meningitis por hemófilos hay vacunas, al igual que para la Neisseria, vacunas y antibióticos que se usan. Para el estafilococo, estreptococo también hay vacunas. Hay recomendaciones muy puntuales para quienes deben vacunarse. Ahí les dejo, y este es un cuadro con el calendario de vacunación del MINSA, ¿no? Para hemófilos, para neumococo, para estreptococo, todo lo que es el cuadro. La meningitis recurrente generalmente ya es otro problema. Eso también se maneja en un hospital. ¿Por qué? Porque tiene que buscar la causa, por qué es recurrente. Y la causa más frecuente son fístulas del líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo un trabajo que se hace en el paciente y eso se hace en un hospital. Y cuando hay recurrencia y esas sépticas son generalmente por virus, tumores y el lupus, las enfermedades autoinmunes tipo lupus, es muy importante en estos casos. Y hay muy pocas palabras en relación a la meningitis viral. La meningitis viral es un síndrome meningio agudo con líquido aséptico, o sea, con líquido cefalorraquídeo generalmente sin gérmenes. Esos pacientes generalmente su pronóstico es bueno, no necesitan tratamiento. Y el pronóstico es muy bueno, o sea, la meningitis viral, si yo me equivoco y no lo diagnostico, no se va a afectar a la vida del paciente, pero es recomendable que sea un buen diagnóstico. Entonces, el buen diagnóstico se plantea en relación a un síndrome meningio agudo en un paciente con un líquido no infeccioso. Y los gérmenes son enterovirus, que generalmente es la causa más frecuente de este tipo de meningitis. Tienen su explicación a nivel de biología molecular, cómo ingresan estos al sistema nervioso. Y muy bien, ahora vamos a hablar sobre meningitis subaguda. Este se presenta generalmente más de una semana, crónica más de 4 semanas. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Entonces, por favor, ¿en qué van a sospechar una meningitis subaguda? Aquel paciente que tiene un síndrome meningio de 2 o 3 semanas de evolución, por ejemplo. O sea,
cefalea, rigidez de nuca y el paciente tiene 3 a 4 semanas. Es un síndrome meningio subagudo y por lo tanto una meningitis subaguda. ¿Cuál es la causa más frecuente de tuberculosa? Hasta que no demuestre que no sea tuberculosa, debo tratarlo como tuberculosa. En estos pacientes es bueno que valoren ustedes el estado inmunológico en el paciente. Es raro que la etiología sea por hongo, por brucela, por sífilis. Es raro, lo más frecuente es la tuberculosa. Y hay cuadros no infecciosos, también hay cuadros no infecciosos, pero que eso queda nada más como diagnóstico diferencial. Entonces, hay algunos datos muy importantes de la medicina tuberculosa. Lo más importante es que casi siempre se demora el diagnóstico, por lo tanto hay que estar muy pendiente de ello, porque generalmente queda con secuelas muy importantes, del 10 al 30%. Y el Mycobacterium va a llegar al cerebro a través de vía hematógena. Entonces, siempre en ese su mecanismo de ingresar hacia el sistema nervioso central este germen, la causa más común es vía hematógena y lo otro es que focos a nivel del cerebro, pequeños focos tuberculosos que están en un estado de equilibrio, diríamos, con la persona, igual como se forman en el pulmón las lesiones primarias, así puede suceder en el cerebro y en una de esas se rompe o baja la defensa de la persona y se activa. Generalmente el tiempo de enfermedad es de 2 a 4 semanas, curso progresivo, y por consiguiente se considera como cuadros subagudos o crónicos. Y cuando uno hace el diagnóstico en fase inicial, en las primeras 4 semanas, generalmente se caracteriza por cefalea, fiebre, con otros síntomas sistémicos, malestar, inapetencia, pérdida de peso. Pero cuando ya se presenta después de 4 semanas, generalmente el paciente ya va asociándose confusión, signos focales, convulsiones. Y eso sí es de un pronóstico mucho más reservado. Esto es lo que les estaba explicando, los signos de irritación meningia para que lo puedan ustedes observar. En la meningitis tuberculosa es frecuente la alteración de la motilidad de los nervios craneales, sobre todo en los oculomotores. El paciente se queja de visión doble o bien se queja de asimetría facial, ¿no? Con tosis. Entonces, eso es muy importante en la meningitis TB. Y los estadiajes se dividen en 3. El primer estadiaje es cuando está empezando los signos meningios, y el segundo cuando hay complicación con alteraciones del estado mental, alteraciones de la conducta, y en el estadio 3 ya hay alteración de conciencia, estupor, coma o convulsiones, déficit focal. El diagnóstico en estadio 1 lo cura totalmente al paciente, en el estadio 3 queda con graves secuelas. Estadio 2 es muy variable. Y el diagnóstico se hace fundamentalmente con estudio del líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, la característica más importante es que sus células no son muchas, de 100 a 500 y a predominio mononuclear, su glucosa está baja y las proteínas moderadamente altas, de 150 a 500. Y en estos pacientes uno tiene que enviar la muestra. El ADA no es así tan útil. El MUS es lo que es el examen mucho más útil y que eso se puede hacer en menos de 48 horas, ya tiene ese resultado. Permite un diagnóstico muy rápido. Y en la tomografía lo que tú puedes ver es complicaciones como de este tipo, una cerebritis focal o una inflamación localizada del encéfalo, ¿no? Se pueden ver granulomas tuberculosos también, como por ejemplo todas las imágenes de acá, granulomas tuberculosos,
que con el contraste captan en forma de anillo y sin contraste solo se ve una hipodensidad como si fuera un edema, pero que le pone el contraste y se ven las imágenes de las lesiones, que son los granulomas TB. El tratamiento de la meningitis tuberculosa es generalmente, se recomienda que el tratamiento sea por lo menos un año mínimo, un año. Y se empieza los primeros 2 meses con 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. La epidioxina siempre se asocia por el daño que hace la isoniazida a los nervios. Pero el tratamiento de elección no de elección, los indicados son los 4 fármacos. La epidioxina es un complemento vitamínico. Es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida por 2 meses. Luego se suspende y te quedas nada más con isoniazida y rifampicina. Y además la epidioxina hasta completar el año. Eso es lo recomendable, incluso así establecido en el calendario, en la guía del MINSA. Y ahí les estoy dejando las dosis de cada medicamento. Luego, el otro problema que vamos a ver es de las infecciones micóticas. Las infecciones micóticas del sistema nervioso central, o sea, la meningitis por hongos, generalmente se ve como complicaciones en pacientes que están con la defensa muy baja. Se ven en pacientes, por ejemplo, en UCI, se ven en pacientes con desnutrición, con enfermedades que le bajan las defensas, alcohólicos, cirróticos. En ellos generalmente se ve. Y en los drogadictos, ¿no? Se ven infecciones micóticas. Los hongos más frecuentes son la cándida, el criptococo, que es lo más frecuente. Y el cuadro clínico es de meningitis subaguda o crónica. Es el cuadro clínico de meningitis subaguda o crónica. El estudio es con líquido cefalorraquídeo y el tratamiento con anfotericina fundamental. Acá le estoy poniendo la dosis y el tiempo que se debe dar. Generalmente las infecciones micóticas casi siempre se considera que no se cura, siempre el hongo se queda y de repente se vuelve a activar, es todo un problema, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, con fluconazol se da tratamiento hasta por 10 semanas y luego de ese seguimiento de líquido cada 2 semanas. Esto lo maneja generalmente ya el médico de medicina interna, el infectólogo, fundamentalmente. La neurosífilis van a sospechar en un paciente quien tiene evidencias de sífilis sistémica más un cuadro meningio o un cuadro de una neuropatía craneal, lesión de algún nervio craneal o un cuadro meningio en un paciente en quien tienes evidencia de una sífilis activa. También puede ser el paciente asintomático. Entonces, en esos pacientes se hace un estudio de licocefalorraquídeo y se le pide la inyección de treponema y también se le pide en los pacientes que se haga cultivo para hongos. Y el tratamiento recomendado, disculpe, se le hace cultivo para treponema. Y el tratamiento recomendado es la penicilina. Que estos pacientes con buen tratamiento se curan totalmente. Y generalmente damos por 2 semanas mínimo tratamiento. El otro problema muy delicado es la encefalitis por herpes. Es un cuadro agudo de un síndrome encefálico. O sea, confusión mental, convulsiones, cambios en su forma de ser. El paciente cambia su forma de ser, hipoactivo, se vuelve más extravagante o irritable. 2, 3 días, 5 días y poca cefalea y comienza a tener confusión mental y de repente llega por convulsiones. ¿Cuánto tiempo enfermedad? 1 semana, 10 días. Y en ellos se sospecha una encefalitis herpética, que el diagnóstico se hace con punción lumbar y con investigación de PCR en líquidos para el herpes. Y el tratamiento con aciclovir, que es el tiempo que se recomienda. Este cuadro de absceso cerebral casi nunca lo diagnosticamos clínicamente. Siempre se hace el diagnóstico en un paciente
que hemos pensado una lesión que ocupe espacio, un tumor, una trombosis venosa, y en ellos le hacemos las imágenes y sale compatible con un absceso. O sea, es bien raro el diagnóstico de absceso en base a datos clínicos, porque los datos clínicos es más frecuente para otras patologías. Es un síndrome focal asociado a cefalea, que generalmente es gradual en días, pero también puede ser cuadros bruscos. Esto se maneja en un hospital y el tratamiento fundamentalmente es con antibióticos por un tiempo prolongado y la causa de ellos es diferente. Hay bacterianas, hay micóticas y los factores de riesgo para esto son fundamentalmente traumatismo e intervenciones neuroquirúrgicas. Y esos son los datos clínicos que les decía a ustedes. Y el diagnóstico se hace fundamentalmente por imágenes. Y estas son las imágenes que se ven, ¿no? Una imagen que con el contraste capta en forma de anillo. Y el tratamiento es, en estos pacientes, es un tratamiento en base antibiótico que se da generalmente por un promedio de varios meses, 2 a 3 meses. La leptospirosis es una enfermedad que es relativamente frecuente más en personas que tienen contacto con animales y ellos dan un síndrome meningio que generalmente es un cuadro que se instala de manera subaguda. Entonces, en ellos se sospecha cuando viene un paciente con síndrome meningio subagudo y procede de lugares tropicales. Entonces son diferentes gérmenes, lo que son diferentes animales, los intermediarios, como ratas, animales domésticos. Y el tratamiento que se da es fundamentalmente en base a antibióticos, amoxicilina, ampicilina, lo más precoz posible. Entonces, de todo esto, ¿qué debemos concluir? Primero, la meningitis bacteriana espontánea del adulto es más frecuente en pacientes, eso es una conclusión de un artículo de Barcelona, pero de ahí lo podemos aprovechar, es más frecuente en personas entre de la tercera década a la sexta década. Ahí es lo más frecuente. La causa más frecuente son estreptococos y Neisseria y el hemófilos en el Perú. Los cuadros clínicos de los pacientes con este problema, infantes o ancianos, es un poco diferente. En ancianos destaca la somnolencia y en infantes la irritabilidad. La otra conclusión importante es que es un reto diagnóstico en función de sospechar, pero cuando se sospecha y ustedes escriban en la historia que el paciente tiene meningitis, deben hacer punción lumbar y si no hace, deben justificar por qué no hace. Y debe ser empezar el tratamiento lo más pronto posible. Entonces, en conclusión, las infecciones del sistema nervioso central es una patología, es una enfermedad que ustedes deben de estar actualizados de manera permanente para poder ser útiles a los pacientes porque afecta en toda la edad productiva del paciente y lo puede dejar con severas limitaciones. Acá les dejo alguna información bibliográfica que les puede ser útil, revisión bibliográfica muy actualizada, hasta el 2020 aproximadamente, y que es muy útil para que ustedes puedan estar actualizados en este tema. Yo les agradezco mucho su participación y la asistencia. No sé si tienen quizás alguna pregunta, pero lo más importante está que sepan sospechar el diagnóstico, sepan referir y con un tratamiento desde un inicio, y dando antibióticos cuando la referencia me va a demorar más de 1 hora.
Muchas gracias por todo, jóvenes. Buenas tardes.